Lo primero que queremos saber es si el mercadillo es ilegal o no. Esta é a pregunta que o Partido Popular quiso facer esta mañá á Corporación Municipal, en especial ao alcalde. Rafa Domínguez quere saber se Lores era coñecedor da decisión de prohibir o mercadillo de antigüidades e por iso lle pide que aclare se este espazo é ilegal, tal e como asegurou nas últimas horas a edil socialista Gloria Blanco, ou, polo contrario, se leva a cabo unha actividade regulada. Si no es ilegal, la concejala del PSOE, Gloria Blanco, se ha columpiado de una manera muy importante y ha metido la pata hasta el fondo. Pero si ella tiene razón y el mercadillo realmente es ilegal, deja en una situación muy delicada al BNG, que ha sido el encargado en los últimos años de gestionar este mercadillo. En cualquiera de las dos situaciones, el bipartito, que es lo que tenemos en el Concello de Pontevedra, ha protagonizado una enorme chapuza. Desde el Partido Popular de Pontevedra lo que queremos saber es si el alcalde estaba enterado de esta situación. Si Lores sabía el domingo que iba a cerrar el mercadillo de antigüedades, si Lores sabía que una de las concejalas del grupo de gobierno iba a cerrar un mercadillo y iba a decir que era ilegal toda la actuación del BNG en los últimos años, porque lo que más me preocupa es que el alcalde de Pontevedra no se entere de lo que están haciendo los concejales de su grupo de gobierno. Y esto es una situación muy grave. Rafa Domínguez cree que a edil socialista Gloria Blanco se equivocou a hora de suspender o mercadillo antes de dialogar cos vendedores. Una decisión que se produce el domingo, una rectificación al día siguiente, una concejala que dice que la otra concejala se ha equivocado al utilizar una palabra, por lo tanto, queremos saber si este bipartito va a seguir actuando de la misma forma en los próximos meses para Pontevedra. Queremos saber si la concejala Gloria Blanco va a seguir tomando las decisiones así, por las bravas. Os populares creen que o acontecido nas últimas horas en relación co mercadillo demostra a mala relación que existe entre o goberno municipal. Llevamos 2 meses y en estos 2 meses ya hemos visto 2 fricciones graves entre el BNG y el PSOE. La primera sobre la ofrenda a la Virgen Peregrina y ahora esta que es muchísimo más grave, en la que vemos que el BNG corrige las actuaciones del PSOE. En un primer momento le corrige que haya ido a la ofrenda de la Peregrina y en un segundo momento la concejala Anabel Gulías corrige las declaraciones de la concejala Gloria Blanco. Este bipartito para Pontevedra es una chapuza. Reclamamos que no haya más chapuzas, que no haya más discrepancias y que no haya más gobiernos por separado. O voceiro popular está de acordo con que se continúe co mercadillo de antigüidades, sempre cando se regulariza a súa actividade e se estableza unha folla de ruta.